mantenemos contacto continuo con el primer ministro polaco, señor Tusk, que hace unas semanas presentó una propuesta para una unión de la energía. En realidad hay seis propuestas, 5 de las cuales son en gran medida parte de nuestra política de europeización de la energía europea, son competencias de la Unión Europea, y hay una sexta propuesta sobre la cual aún estamos verificando nuestra competencia. Esta sexta propuesta sería crear una agencia de compra de la energía, para una compra agrupada de la energía por todos los Estados miembros de la Unión Europea. Esperamos poder dar una respuesta amplia dentro de poco. El señor Tusk, los objetivos que persigue es, por un lado, optimizar la seguridad de abastecimiento y en segundo lugar, evitar la gran diferencia de precios del gas entre Estados miembros de la Unión Europea, con lo cual mejoraría la competitividad. Un mecanismo de agregación de la demanda es algo políticamente muy complicado de conseguir. Si se piensa en términos de teoría económica, probablemente tiene sentido, porque fortalece la posición del demandante. Es decir, económicamente podría tener sentido. Pero, por supuesto, políticamente es muy difícil, y también lo es desde el punto de vista legal. Tenemos contratos de largo plazo y los que antes terminan lo hacen hacia 2022. Estos serían los primeros contratos que podrían ser reemplazados. También está la cuestión de los mecanismos para fijar los precios. En el oeste de Europa, los mecanismos se basan en el llamado uppricing, es decir, los precios están ya a niveles de mercado y tienen precios bastante competitivos. El único problema viene en los países del este, que son a veces dependientes al 100% del gas de Rusia. Estos países están aún pagando los precios más altos. El mecanismo para fijar los precios en estos países es lo que se conoce como opera pricing. En la ópera, cuanto más cerca te sientas del escenario y del artista, más pagas por las entradas. Pues en el gas es lo mismo. Cuanto más cerca estás de la frontera rusa, más pagas. Esto es una especie de contrasentido. Los precios deberían ser más bajos, porque el transporte cuesta mucho. Pero este no es el caso, así que estos países son los más afectados por los altos precios. Así que probablemente ellos serían los más beneficiados por este mecanismo de agregación. Pero lo que ocurre es que las ventajas que traería precisamente este tipo de mecanismo serían limitadas si solo los países del este forman parte de él. Por lo tanto, políticamente hay mucho más que una diferencia aquí. Lo que probablemente más se necesita son todas las alternativas planteadas antes, particularmente integración e interconexión del mercado del gas. Así los países del este tendrían alternativas a las importaciones rusas, básicamente importando de países del oeste de Europa. De esta forma, el nivel de negociación sería mucho mejor y podrían ellos también negociar mejores contratos, lo que a su vez significaría que los precios desciendan también en el este de Europa. Creo que este escenario es mucho más realista que este tipo de mecanismo de agregación de la demanda en el que nadie sabe quién estará a favor, a qué países concernirá, solo al gas ruso, también al de Argelia, al de Noruega, y por lo tanto será difícil de completar. Sería perfecto si una persona pudiese comprar el gas para toda Europa, pero automáticamente no estoy segura de que todos los países vayan a querer participar en él. Pese a lo que ha ocurrido, creo que algunos países piensan que pueden conseguir mejores tratos negociando por sí mismos. Y también hay algunos países que están comprometidos en proyectos rusos o que quieren estarlo. Esto es en especial en el proyecto South Stream. Estoy pensando, por ejemplo, en Bulgaria. Está claro que el proyecto South Stream se ha convertido en un asunto político en este país, aun cuando la Unión Europea ha advertido de que Bulgaria será severamente castigada si continúa.